Estamos poniendo la mañana en camino. Es el momento de recibir a la doctora en Ciencia Política, investigadora y docente Verónica Pérez. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Verónica, buen día, bienvenida. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo continúan esas clases virtuales? Al firme, ¿no? Acá estamos, sí, todo el semestre se desarrolla virtualmente, todo el semestre hasta julio, así que hasta fines de junio. Así que acá estamos, un poco más acostumbrados, algunos me parece. ¿Y tus alumnos son muchachos y muchachas de grado o también de posgrado? No, en este semestre son estudiantes de licenciatura, sí, solo de licenciatura. Bien, perfecto. Los que tengo en este semestre. ¿Y así que, pero bueno, está funcionando bastante bien, me parece. Pese a lo que pensábamos al comienzo, está funcionando bien. Claro, la Universidad de la República usa, creo que vos lo recordabas la otra vez, la plataforma EVA, ¿no? Sí, la plataforma EVA es en realidad una plataforma Moodle como que se usa en diversas instancias educativas. Eso es una plataforma que se usa habitualmente, ¿no? Independientemente de esta situación de coronavirus. O sea, es una plataforma que existe ya hace muchos años y que se usa a los fines de enseñanza. Lo que pasa que en esta situación se ha intensificado su uso, porque bueno, eventualmente permite tiene otras funcionalidades más allá de para lo que lo usamos la mayoría, que es para colgar bibliografía, mandar mensajes, etcétera. Pero además damos clase, en facultades de ciencias sociales damos clase por Zoom también. Hay otras facultades que están dando por otras plataformas, y bueno, de esa forma lo estamos solucionando. Digamos, estamos a mitad del semestre. La mayoría ya han tenido los primeros parciales, así que está funcionando bastante bien. Bien. Bueno, quisiera que nos ayudes a entender, se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Eva Duarte, de Perón, y yo hoy lo decía más temprano, Eva perfectamente puede ser un perfecto símbolo, una perfecta muestra desde la perspectiva de la política Uruguay-Argentina, Argentina-Uruguay, qué tan cerca y qué tan lejos que estamos, ¿no? Porque es un fenómeno que pasan las décadas y tengo la impresión que en Uruguay sigue sin ser, en el mejor de los casos, sigue sin ser comprendido. Cuando no, rechazado, hostigado, etcétera, ¿no? Pero en el mejor de los casos es como de poca comprensión a el fenómeno político de Evita. Y arranco preguntándote, ¿por qué crees que se da eso, si es que estás de acuerdo que se da eso? Y segundo, la perspectiva de Evita hay que mirarla como la perspectiva, la peripecia de una mujer argentina o la perspectiva y la peripecia de un histórico momento político argentino. Bueno, a ver, empiezo por lo primero. La figura de Evita es alabada y, o sea, concita mucha adhesión y también múltiples críticas, no solo en Uruguay, sino también en Argentina, ¿sí? Aunque de hecho en Argentina no existen personas y amplios grupos que la aman y amplios grupos que no. Entonces, la figura de Argentina es una figura, la figura de Eva es una figura de por sí polémica, sí, ¿no? Más allá, independientemente de la contribución de Eva a la política de su momento, a la política de su país, y en particular a los derechos de las mujeres, que fue, una de las grandes contribuciones de la figura de Eva. Pero lo cierto es que Eva genera esa dualidad. No solo en Uruguay, sí es cierto, pero en Argentina también. Claro, pero me refería que, a ver si coincidimos en esto. Sí. En efecto, en Argentina
Hay muchas, bueno, recordemos que cuando murió aparecieron pintadas viva el cáncer, ¿no? Sí. En Buenos Aires. Pero me refiero que así como hay gente que Sí. la detesta, para decirlo claramente, hay mucha gente que la considera una santa, ¿no es cierto? En Uruguay es esa parte del relato, el que la ve como una, ya no dios santa, sino como una gran mujer digna de ser admirada, me parece que casi no existe, ni por derecha ni por izquierda, ¿no? Lo que pasa que no se puede separar a la figura de Eva de la coyuntura política que vivió y ni de la esposa de quien fue, ¿no? Claro. De hecho, bueno, Eva... Uy, ahí está. Ya vamos a recuperar la llamada con Verónica. Nos viene, mientras eso ocurre, y hablando de Argentina, les cuento, esta es información que acaba de colgar en su sitio web diario El Clarín, a propósito de cómo Argentina está resolviendo los temas vinculados a la crisis sanitaria. Casos de coronavirus en Argentina, cuántos muertos hay y cómo avanza la pandemia al 11 de mayo. El virus que provocó la cuarentena total y obligatoria en Argentina y otras naciones del mundo mantiene en vilo la sociedad. Agrega Diario Clarín. La epidemia mundial de coronavirus sigue en aumento. Hasta el día de hoy, 11 de mayo, se registraron en Argentina 6.034 casos de infectados y 305 muertos. Estas cifras son actualizadas diariamente por el gobierno nacional. Durante las últimas horas, las autoridades sanitarias confirmaron otros 258 nuevos casos de coronavirus en Argentina, la fecha con mayor cantidad de contagios hasta ahora. Naturalmente que de esto que estamos conversando con Verónica vamos a desembarcar en el hoy de Argentina, pero estamos situados en el ayer, ya que se cumplió la semana pasada 101 años del nacimiento de Eva Duarte de Perón, Evita. Y vos me decías que para analizar ese fenómeno hay que contextualizarlo en la línea tiempo-espacio, ¿no? Claro, porque digo, Eva no es separable del peronismo, ¿no? No es separable de ese momento histórico ni de ese fenómeno que fue el peronismo que marcó el sistema político argentino a fuego, ¿sí? Y el peronismo en Uruguay, el movimiento peronista, el partido peronista, el partido justicialista y la figura de Perón, digamos que no es una corriente, es una corriente política que genera críticas o que ha generado críticas tanto por derecha como por izquierda, ¿no? Uh-huh, por lo sí, que el peronismo es, ¿no? Que en realidad el peronismo es un movimiento político ambiguo ideológicamente, ¿no? Que por un lado fue el responsable de la incorporación de amplios sectores populares y de los trabajadores a los derechos sociales y también a los derechos políticos. En el caso de las mujeres esa fue una tarea de Eva, ¿no? Pero por otro lado tuvo algunos tintes poco pluralistas, por llamarlos de alguna forma, ¿sí? Uh-huh. Entonces el peronismo no reivindicó una ideología de izquierda, ¿no? En ese sentido Argentina no tiene un partido de izquierda fuerte, ¿sí? Nunca lo tuvo, y eso lo diferencia con Uruguay. No tiene una tradición política de izquierda como sí la tiene Uruguay o como sí la tiene Chile, ¿sí? Entonces, bueno, la figura de Eva queda metida ahí adentro, ¿sí? Y a mí me parece que esa es una de las razones por las que su figura no es reconocida en lo que en realidad significó Eva, ¿no? Que Eva fue uno de los primeros liderazgos políticos femeninos, en realidad yo diría el liderazgo político femenino más destacado en su momento, aun cuando no ocupó nunca un cargo político, ¿no? Uh-huh. Electivo, digo. Toda su corta tarea política, porque Eva murió muy joven, fue como primera dama, ¿sí? Sin embargo, como primera dama tuvo un rol absolutamente destacado para la época, ¿sí? Exacto. Fíjate que en realidad Eva tampoco es que
se introduce a la política o a la actividad política a partir de que conoce, de que se casa con Perón, sino que Eva tenía algunos antecedentes en el sentido de que ella había sido una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina. Eva era actriz, ¿no?, antes de conocer a Perón. Sí, claro. Tenía un rol destacado, destacado en esa profesión, y fue fundadora de la Asociación Radial Argentina y fue presidenta de la Asociación Radial Argentina, esto años previos a conocer a Perón. Es decir, Eva ya tenía un rol, por lo menos una vocación por lo público, ¿sí? Que no era común para las mujeres en ese momento. Estamos hablando de 1943, ¿sí? Uh-huh. En un contexto donde las mujeres en Argentina no votaban todavía, a diferencia de Uruguay. Las mujeres no tenían los derechos políticos, ni políticos ni civiles, y la verdad que, bueno, Eva, cuando se casa con Perón, fue activa participante de la campaña de Perón, una cosa muy rara para las mujeres de la época, ¿sí? Y después de eso, cuando Perón accede a la presidencia, tuvo un rol absolutamente protagónico desde su posición de primera dama, que tampoco era normal, no era frecuente en el momento en que ella estaba en ese momento, y hay como dos grandes cosas que hizo, ¿no? Primero, su activismo por los derechos de las mujeres. Aunque el movimiento feminista sufragista es de larga data en Argentina, es anterior al siglo XX, en verdad Eva impulsó la ley de sufragio para las mujeres, que se conoce como Ley Evita, ¿sí?, en 1946 y se aprobó en 1947. Fue una gran defensora de los derechos políticos de las mujeres. Tuvo un rol absolutamente protagónico en que esa ley se aprobara. Y también Eva presidió la rama femenina del Partido Justicialista, ¿no? El Partido Justicialista, el Partido Peronista, como se le llamó al comienzo, fundado por Perón, tenía tres ramas, ¿no? La rama de los trabajadores, la rama femenina y la rama, peronista. Y Eva presidió la rama femenina, desde donde se incorporaron muchas mujeres al Partido Justicialista. Escuchándote y leyendo cualquier información, por más superficial que sea, a propósito de Eva Duarte, hay algo que vos dijiste recién y que me parece que es brutal, la dimensión. Por lo menos a mí me provoca mucha sorpresa esa perspectiva, porque a Eva, recordemos, tú lo dijiste al pasar, ella muere muy joven, ¿no es cierto? Muy joven, sí. 33 años nada más. Claro, sí. Pero además, ella conoce a Perón en el año 44. Y con Perón se produce, según la información, todo muy rápido. Al mes, a los 2 meses, creo recordar, ya estaban viviendo juntos. Después ya viene como dijiste vos, la campaña presidencial, porque Perón, cuando lo conoce, era ministro de Trabajo, ¿no? Exacto, sí. Y llega la campaña presidencial. Ella, como decís, juega un rol muy, muy alto, muy importante, muy subrayado, en una época donde era muy desacostumbrado todo eso. Y por ejemplo, estuve revisando un archivo de Infobae, que es con... Sí. Viaja a la famosa gira europea y hace acuerdos con Francia de mucha importancia incluso para el rol de Argentina en posguerra, y Evita tenía 26 años. Sí, por eso digo, ¿no? Eva tenía una... Perdón, corrijo, en realidad va con 28 años, no cambia nada lo dicho igual, ¿no? Sí. Sí, recordemos que, 28 años en esa época no es lo mismo que 28 años en la actualidad, pero de todas formas era muy joven y la separaba con Perón.
unos años, ¿sí? Pero Sí. Eva tuvo en realidad fue un liderazgo político, ¿no? Pese a no haber ocupado nunca ningún cargo electivo, tuvo un rol absolutamente relevante. Eva daba discursos públicos, ¿no? En una época donde en realidad las mujeres no eran frecuentes en la política, ni acá, ni en América Latina, ni en el mundo avanzado, ¿no? Menos, un poco más, pero no era común, ¿no? Pero Eva también tuvo un rol político muy activo desde una cosa que se llamó la Fundación Evita, ¿sí? Que la Fundación Evita estaba dedicada a la ayuda social, ¿sí? En especial a la ayuda de los sectores más vulnerables. La Fundación Evita construyó hospitales, construyó escuelas, promovió el turismo social, y era una fundación, era una organización que Eva, dicen los relatos históricos y los que la conocían, que ella atendía directamente, ¿no? Iba a las oficinas y trabajaba directamente allí, pasaba horas allí. Uh-huh. Entonces, eso también la asoció como mucho más, ¿no? Desde ahí se la asoció también mucho más a esta idea que para muchos como de Eva como una figura que también se lo asocia al peronismo, ¿no? Como un movimiento paternalista hacia los pobres, con un tinte clientelar, etcétera, etcétera, pero de hecho la Fundación Eva Perón fue absolutamente importante, fue un pilar absolutamente importante del gobierno de Perón en la construcción, en la expansión de ese estado de bienestar argentino, ¿no? Que en realidad el peronismo construyó, no es que lo construyó de cero, porque en realidad ya existía un estado de bienestar relativamente extendido, pero el peronismo le dio mucha más profundidad y mucha más extensión, y Eva también está asociada a esto, ¿no? En particular está asociada como a estas dos cosas, a los derechos de las mujeres y a este rol social, ¿sí? También después que se encargó, digamos, de promover la ley de derechos políticos para las mujeres, también promovió la ley de derechos civiles para las mujeres. Uh-huh. Esa fue como otro de sus grandes logros. Y ella votó por primera vez antes de morirse. Y eso capaz que es como una cuestión anecdótica, ¿no? Pero después de... fíjate que es como la anécdota es como bastante ilustrativa de su vida. Ella había como luchado tanto por esa ley, y antes de morirse, después de su operación, a ella... ¿no? Eva tenía cáncer de útero, sí. ¿no? La operan, médicos muy prestigiosos la operan, que habían venido del extranjero, y luego de su operación ella vota y luego muere, ¿sí? Entonces la figura de Eva también este enaltecimiento de la figura de Eva para muchos, me parece que claro, también está atado a su obra, y está atado a que en realidad su vida fue absolutamente intensa por el poco claro, tiempo que vivió, ¿no? Es que en realidad a mí no deja de sorprenderme cada vez que leo o reflexiono sobre el peronismo en general, cuánta cosa ocurrió en relativo poco tiempo, Vero, porque vos fíjate, nosotros... Ella conoce a Perón en el 44, se casan en el 45, y ya en el 47, bueno, Perón en el 46 asume la presidencia, y ya en el 47 hay voto para las mujeres, ¿entendés? Sí. 3 años después de que conoció a Perón en el Luna Park, según se dice. Y además, una cosa que a mí me llamó la atención cuando me cayó la ficha, creo que fue hace poco, para los 100 años, o sea, el año pasado, es que Perón está con
con Evita desde el 44 hasta el 52, fecha en la que muere Evita. Sí. Es decir, que está en la vida del general, quiero decir, 8 años. Sí. O sea, la vida, claro, muy poco tiempo, digamos. Sí, 8 años, incluso antes de que él fuera presidente. Y me permito decir que ese primer, señalarlo, cuando uno piensa en el peronismo y todo lo que provocó y cómo marcó a fuego, bueno, Perón fue presidente del 46 al 55. Quiero decir, no estuvo 227 años en la presidencia. Estoy hablando de la primera, ¿no es cierto? Sí, sí. La que marcó con sello indeleble a la sociedad, a la política argentina y a la sociedad en su conjunto, por identidad o por alteridad. Muchas cosas en muy poco tiempo, Vero, es lo que reflexiono. Bueno, es que, a ver, el peronismo no es, si lo miramos en términos de política comparada, el peronismo no es ajeno a otros fenómenos que ocurrían en América Latina más o menos a la misma vez y que coincidían con un momento de bonanza económica para las economías latinoamericanas que llevaron a que algunos países, por lo menos los más avanzados, dentro de los que está Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela quizás, pudieran producir cambios rápidos en sus estructuras sociales, económicas y políticas a raíz de movimientos o partidos políticos que tomaron el poder, que llegaron al poder en ese momento y que encarnaron la representación de los sectores trabajadores y de los sectores populares, ¿no? Entonces el peronismo fue parte de eso. En Uruguay fue el vallismo parte de eso, ¿sí? Aunque en realidad, bueno, tenemos en Uruguay capaz que el proceso fue más lento, ¿no? Porque tenemos como 2 etapas. El primer vallismo, que es como se lo relaciona con la primera incorporación de los trabajadores a la política, y el segundo vallismo, con el que el peronismo es contemporáneo, ¿no? En realidad el segundo vallismo es contemporáneo del peronismo y que produce la segunda expansión del estado de bienestar en Uruguay, ¿no? Entonces, y que también produjo cambios rápidos, ¿sí? El peronismo entonces se inserta en esas transformaciones que tuvieron los sistemas de partidos latinoamericanos en esa coyuntura. Pero sí, es verdad, el peronismo fue absolutamente reformista en el sentido e inclusivo en el, pese a que para muchos no, pero en realidad es negar la historia, porque fue inclusivo en el sentido de que durante el peronismo se aprobaron una variedad de leyes que dieron más derechos a sectores que no estaban incluidos en la política, ¿sí? Tanto derechos políticos como derechos sociales. Después el peronismo tuvo otras cosas, ¿no? Que es lo que recibe muchas críticas, ¿no? Tuvo rasgos no pluralistas, rasgos autoritarios, ¿no? Pero fue absolutamente inclusivo. Entonces, y la figura de Eva se inserta y no puede leerse leerse el liderazgo político de Eva si no se entiende dónde ella estaba, donde ella estaba anclada, ¿no? Y se puede decir en el caso de Eva que se trató de una referencia histórica, por supuesto, de una referencia política, por supuesto. Ella misma, ¿se podría decir que era un cuadro político? Es que ella era un cuadro político, ¿no? Ella era un cuadro político y además, a ver, repito, o sea, en realidad su activismo cívico es anterior a conocer a Perón, ¿no? Ella ya mostraba una idea de estar preocupada por las cuestiones públicas. En su vida profesional, ¿sí? Eva era una actriz activa, por los derechos de su colectivo. Entonces, sí, Eva era una figura pública. Quizás si hubiese vivido más, hubiese tenido otros roles, eso no lo sabemos, y pero posiblemente eso hubiese ocurrido, ¿no? De hecho, la figura de Eva generaba en ese momento, bueno, además de los odios que vos, ¿no? De que cuando a su muerte se pintaban carteles, se pintaban grafitis,
en su contra, Eva era una figura absolutamente popular. Ahora bien, sin embargo, esa mirada tan crítica, tan feroz y cruelmente opositora en algunos casos a Eva, surgía en alguna proporción también dentro de las filas del peronismo, ¿no? Recordemos las altísimas resistencias que hubo cuando existió la chance de que ella fuera candidata a la vicepresidencia en la última elección, ¿no? Sí, sí. También eso está atado a un momento en el que las mujeres no eran... era 1950, ¿no? Antes las mujeres no eran vistas como actores políticos, ¿no? No eran vistas como liderazgos políticos. Por eso la figura de Eva era absolutamente disruptiva, porque no era una primera dama normal, no era una primera dama tradicional, era una primera dama que cumplía el rol de primera dama, es decir, en realidad las primeras damas hacen un trabajo absolutamente secundario, ¿no? Uh-huh. Y encarnan el rol tradicional de las mujeres, pero Eva transgredía eso, porque en realidad Eva acompañaba a Perón, pero daba discursos propios y no discursos de primera dama, daba discursos políticos, ¿no? Sí. Claro, y en realidad también en esa tarea chocaba con la realidad de la época, ¿no? Fíjate que Eva daba esos discursos públicos en un contexto en Argentina donde las mujeres no eran sujetos políticos, ¿sí? Entonces eso era, ahora quizás lo vemos como más normal, pero no, eso no era normal para la época. Pero Eva sí era, yo creo que por eso... Pero tú dices que las resistencias que provocó la posible candidatura a la vicepresidencia para conformar la fórmula Perón-Perón, que finalmente no ocurrió. Bueno, paradójicamente ocurrió después de los 70, ¿no? Con Isabelita, sí. Pero sí. Ese es otro tema. Pero era otro contexto. Sí. En ese contexto, la fórmula Perón-Perón, que incluso contaba aparentemente con el auspicio del movimiento de los trabajadores, con todo lo que ello implicaba, de verdad que tuvo como serios traspiés en la interna del peronismo para concretarla. Tú dices que era solo por lo extraño, lo demasiado extraño que hubiese significado que una mujer fuera vicepresidenta, o también tenía que ver con ideas, con miradas políticas de las cosas. No solo por eso, sino tenía que ver con divisiones y choques adentro del peronismo también, sí, evidentemente, ¿no? Pero de todas formas, el liderazgo de Eva era absolutamente sorprendente en ese contexto, ¿no? Uh-huh. Que una mujer ocupara ese lugar era una cosa extraña, digamos, para la época. Por eso es que yo no, sino otras, hay algunos historiadoras que hablan del liderazgo de Eva como uno de los primeros liderazgos políticos femeninos, claro, fuertes, ¿no? Y a propósito, importantes y visibles. Sí. Y la vigencia de ese liderazgo, en pocas palabras, ¿cómo se mantuvo desde su muerte hasta el hoy? Porque yo tengo la impresión de que si bien la referencia de Eva siempre existió, bueno, de hecho incluso fue atentado su propio cadáver, ¿no? Una cosa, sí. Uh-huh. Que rasco en una bolsa, en mi bolsa de palabras, y me cuesta encontrar palabras adecuadas, ¿no? Que puedan sintetizar cómo puede provocar algo el cadáver de alguien, ¿no? En fin, en ese contexto tengo la impresión que por distintas razones, y me gustaría conocer tu mirada, que hubo que esperar a la presidencia de Cristina Fernández para que Evita volviera a ser como una figura... Para que se reivindicara, sí. Explícitamente, ¿no? Sí, es posible. Pero eso no necesariamente debería sorprendernos. Fíjate que en realidad, el peronismo después, sacando la vuelta de Isabelita, el peronismo luego de la dictadura tuvo un giro, ¿no? Sí. Tuvo, con la figura de Menem, tuvo un viraje, se apartó de la línea tradicional. Bueno, igual, no quiero pelearte mucho, pero se puede decir que el giro ya lo tuvo con Perón regresando de Europa, ¿no? Bueno, pero Perón está bien, pero Perón regresando de Europa...
llegaba a un país que había dejado de ser la economía pujante que era cuando Perón asumió la presidencia por primera vez. ¿Sí? Entonces Perón se vio obligado a hacer un ajuste en ese momento, pero no perdió, digamos, la línea programática, ¿sí? El gobierno de Menem es otra cosa. El gobierno de Menem es lo que se conoce como un giro, ¿no? Un switch, lo que se llama un switch de política pública. Entiendo. Y el peronismo vuelve a su como camino tradicional, ¿no? A su una nueva versión del peronismo distribucionista, vuelve con el kirchnerismo en 2003. Y no es raro que haya sido Cristina Fernández quien haya recuperado la figura de Eva para la política, porque bueno, Cristina Fernández en sus gobiernos encarnan, ¿no? O encarnan una idea un programa que digamos que se pega a esa tradición, ¿no? Y además, bueno, además Cristina Fernández es mujer, ¿no? Y como que toda esa simbología es rescatada durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, y en la actualidad existen museos hay museos sobre Eva, hay merchandising sobre Eva, ¿no? Sí. Que se vende en la calle, y es muy frecuente encontrar, quizás de manera mucho más frecuente que hace unas décadas, ¿sí? Pero la figura de Eva entonces hoy está como muy presente en la política argentina y está muy presente en la política peronista argentina. Bien. Sí. Para terminar por hoy, nada más, Vero, me gustaría 2 o 3 comentarios acerca de qué está pasando en Argentina hoy, atravesada, obvio, por la crisis sanitaria, pero muy atravesada también desde antes, y empeorando en todo caso por esta crisis sanitaria, esta emergencia sanitaria, por la peripecia económica, ¿no? Que incluye desde el canje de deuda y el fantasma del default, a resoluciones que ha tomado el gobierno de en algunos puntos de la Argentina flexibilizar la cuarentena. El gobierno de Argentina da la sensación muy sometido a la presión de distintos actores para que la cuarentena termine, ¿no? Pero esos actores no necesariamente son la voz de los médicos, ¿verdad? No, lo que ocurrió ahora es que en realidad Alberto Fernández le dio potestad a las provincias, a los gobernadores, para flexibilizar la cuarentena, aunque la cuarentena se flexibilizó un poco en el sentido de que algunos sectores importantes de actividad como el automotriz se permitió la vuelta a la actividad, ¿no? Pero después Alberto Fernández dio potestad a los gobernadores para flexibilizar más o menos la cuarentena en función de criterios que las provincias consideraran. Sí, de hecho la Nación hoy titula unas 500.000 personas vuelven a la actividad y se pone a prueba la cuarentena. Exactamente. Lo que ocurre en Argentina, bueno, y lo que está ocurriendo es que en realidad desde el punto de vista epidemiológico, digamos, el aumento de los casos de COVID-19 ocurre en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Sí, que son, bueno, no solo son los territorios más pujantes, sino donde se concentra la mayoría de la población del país, y es ahí donde las medidas de cuarentena están siendo menos flexibilizadas. También todo esto, a la misma vez que esto ocurre, como vos decías, empezó un movimiento anti-cuarentena que está encabezado políticamente, digamos, sobre todo por algunas figuras de Cambiemos, bueno, de lo que fue Juntos por el Cambio, ¿no? En la última elección. Y lo que está ocurriendo es que me parece que las medidas de cuarentena que ha tomado Alberto Fernández en el contexto de una economía con muchos problemas,
heredados del gobierno anterior por haber contraído tanta deuda, ¿sí? Que este es un problema que tiene ahora Alberto Fernández y que todavía el riesgo de default, como vos decías, mencionabas recién, el riesgo de default continúa, porque en este momento, a la misma vez de las medidas de cuarentena, hay una negociación con el Fondo Monetario Internacional sobre cómo pagar la deuda. El gobierno ya ha dicho que la deuda es impagable, ¿sí? Entonces, a la misma vez que está ocurriendo todo lo de la cuarentena, también está ocurriendo esto. Pero empezaron a aparecer en la última semana, en las últimas 2 semanas, un movimiento anti-cuarentena que pide abrir más la economía, y creo que esto también está muy vinculado a las políticas con las que Alberto Fernández ha apoyado la cuarentena, que han abierto más la puja distributiva, ¿no? Alberto Fernández tomó algunas medidas controversiales controversiales para algunos sectores, ¿no? Que en particular a los sectores más concentrados del capital, y a los empresarios no le han caído bien, como prohibir los despidos. Ajá. ¿Sí? En particular... ¿En Argentina los empresarios no pueden despedir en este contexto? Hay una disposición que ahora no sé si es un decreto o es una ley. No pueden despedir aunque están despidiendo, pero lo que intentó hacer Alberto Fernández con esto fue frenar los despidos, y todo surgió a raíz de despidos masivos de la empresa Techin, que es una empresa muy grande. Claro. Y eso activó toda una serie de medidas en este sentido, y una de las importantes fue esa. También al final quedó la discusión trancada, pero se intentó empezar a discutir un impuesto a la riqueza, sí, que al final, no se concretó, pero digamos que la cuarentena ha hecho que también la puja distributiva o el debate por la distribución se acentuara en un contexto en donde el gobierno de Alberto Fernández intenta que los sectores concentrados de la economía sean los que contribuyan un poco más a financiar el enorme costo de todo esto. Sí, claro. Recordemos que Argentina, a diferencia de Uruguay, por esta misma situación frágil económica, me imagino que ni siquiera puede apelar a lo que Uruguay sí puede hacerlo, y es créditos preaprobados que tiene Uruguay, ¿no? Porque Argentina, entre otras cosas, está en su condición de un deudor muy grande que además no está pagando sus obligaciones, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, tiene un problema de caja brutal, ¿no? Porque ya lo tenía desde antes, ¿no? No es que... esto se ve acentuado por la cuarentena, pero en realidad la discusión respecto a si era posible pagar la deuda empezó antes del COVID-19. Sí, claro. ¿No? Entonces no es que quizás esta coyuntura profundiza más todo, sí, pero la discusión sobre cómo hacer para afrontar los intereses de la deuda contraída por el gobierno anterior es un problema con el que Alberto Fernández asume, sí, y que iba a tener estas características independientemente de las medidas respecto a la cuarentena. ¿Sí? Bien. Bueno, te agradezco mucho. Incluso sobre economía vamos a seguir hablando un ratito nada más con Gabriela Mordecki a propósito de las fortalezas y debilidades que exhibe nuestro país en el marco de la emergencia sanitaria, y probablemente también algo salpique o esté vinculado a la situación de Argentina, ¿no? Que siempre es como un espejo para ver qué tanto nos parecemos o qué tanto nos diferenciamos. Sí, gracias, Verónica. Dale, muchas gracias a vos. Te mando un beso. Un beso también para ti y los tuyos. Verónica Pérez, la doctora en ciencia política, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.